Levantamos. Levantamos. La verdad que ahora un horario complicado la una. Sí, la verdad que sí, pero bueno, vamos a ponerle onda. Bueno, vamos a continuar entonces con la idea de este, continuar el camino hacia el funcionamiento de una antena. Creo que hoy podemos terminar con eso y ya para empezar el lunes nos quedaría algo para hablar de la ecuación del radiómetro, que es lo fundamental en radioastronomía, aunque lo tenemos que tener bien puesto, y ahí empezaríamos con la interferometría, como viene de la mano. Eh, Así que hasta ahora lo que hemos visto es que tenemos una antena que vemos las NASA, todas esas cosas, como algo emisor. Pasamos a la etapa de hablarlo a la antena como un receptor. Acuérdense, todavía estamos en un dipolo, ¿no? O sea, algo bien elemental, simple. Y entramos ya en el área efectiva, siempre haciendo la analogía con algo óptico, un telescopio. Un telescopio es algo receptor. Y bueno, la idea de un telescopio óptico es que, bueno, no tiene el área del espejo primario y, bueno, el área efectiva vendría a ser algo parecido a eso, que en principio sería constante. En realidad no pasa eso. Imaginémonos que tenemos, o sea, nosotros miramos a un objeto en una dirección, paramos nuestro telescopio, pero ¿qué pasa a medida que nos vamos angularmente? En algún momento, o sea, con el telescopio no estamos viendo todo el cielo al mismo tiempo, en una sola exposición, sino que va a haber un momento que va desapareciendo la capacidad de colectar la radiación hora proveniente de esa estrella, por ejemplo. Entonces, sí, realmente la capacidad del telescopio óptico de colectar la información va a depender de la distancia con respecto al vidrio óptico. Siempre va a haber una dependencia angular con el telescopio óptico. Si bien uno dice, la área efectiva es, tenemos un telescopio de 2 metros, por ejemplo, el área efectiva va a ser pi por diámetro al cuadrado, entonces ya está. No, realmente tiene su dependencia. Bueno, y acá tenemos, aunque en forma más evidente, como vamos a ver un ratito, pero siempre aparece esa dependencia con respecto a lo que tenemos. Y bueno, entonces el área efectiva, como es ahí, a ver, lo hablamos cuando estamos considerando la tela como receptora, tela como emisor de doble, copiado mal acá. Primero de ahí debe ser receptora, el área efectiva. Qué raro que eh, eso de andar haciendo copiar y pegar, no tenía ni puesto. Bueno, entonces, claro, un dipolo, así como lo habíamos visto, es un palito. ¿Qué área efectiva puede tener eso? O sea, ¿cómo medimos el área del dipolo, del cilindrito de aluminio? O sea, no tiene una definición geométrica directa, pero ¿qué pasa? Sí recibe su radiación. Y así como habíamos comenzado a hablar ayer,
Bueno, lo ponemos en términos de lo que es la potencia recibida por por ese receptor ahora que es el dipolo. Nosotros hemos visto que la potencia, en el caso que estamos recibiendo, iba a ser igual a el flujo, la densidad de flujo, por un área. ¿Está? Dimensionalmente corresponde a eso. La densidad de flujo multiplicado por el área nos va a dar la potencia. Entonces, lo podemos pensar de esa manera como para definir esa área que está metida ahí. Y lo que habíamos dicho también es que lo dividíamos por dos, porque bueno, estamos considerando el dipolo, ya habíamos visto que un dipolo solamente tiene la capacidad de detectar una sola polarización, o sea, una sola dirección. Necesitaríamos dos dipolos para tener el total de la radiación que llega a ese instrumento. Entonces, para considerar lo que, bueno, tenemos un solo dipolo, dividimos por dos. ¿Está? De ahí aparece ese sobre dos. Bueno, entonces podemos definir al área efectiva, bueno, como midiendo la potencia de alguna forma y midiendo la densidad de flujo si la conozco. Entonces puedo definir un área efectiva de ese dipolo. Eh, unas cuentitas que después lo vamos a utilizar, una el área efectiva promedio, o sea, sacándole la media de todas las áreas efectivas, así como recién dijimos que como parece como de la ganancia hay una dependencia de angular y de bonifolos, si los miren en distintos ángulos, vamos a ver una dependencia angular del comportamiento de esa área efectiva. Entonces, calculamos la media y la denominamos, por lo menos, de qué se trata esa área efectiva, pero no podemos conocer el cierto de esa efectividad. Y bueno, acá un poquito como para entablar las relaciones en cuanto a la potencia y en cuanto a todo lo que está mezclado dentro de lo que hace de la colección, de la captura de esa radiación. Ese es un experimento mental, más que nada, que consiste que tenemos en dos cavidades, en una conectadas entre sí hay un dipolo y una resistencia. Nosotros habíamos hablado que el ruido generado por una resistencia es totalmente indistinguible de lo que recibe una antena. Entonces, si nosotros podemos lograr un equilibrio térmico en esto, es decir, que no haya circulación diferencia de temperatura entre estas cosas, vamos a ver que la potencia generada, esto va a estar a una temperatura dada. Es decir, que del lado de la antena va a haber una recepción de cuerpo negro, va a estar recibiendo esa radiación, y por otro lado, esa resistencia que va a estar consumiendo esa corriente generada. Esto va a estar en equilibrio térmico, entonces necesariamente va a haber un intercambio entre estas dos cavidades, de manera tal que si yo exijo que la temperatura sea la misma, las potencias van a estar relacionadas. Entonces, más allá, bueno, dice, como para hacerlo un poquito más preciso, poner un filtro de frecuencias como para que yo pueda hacer una dependencia con la frecuencia de estas potencias, de manera tal que puedo lograr esta relación de potencias con respecto a lo que tenía anteriormente. Bueno, que es la potencia total recibida va a ser esa área efectiva y relacionada con el B, que era la intensidad del cuerpo negro que habíamos visto anteriormente. ¿Está? Esto es de la capacidad que tiene la antena para recibir y esta es la función de Planck que está eh, vinculada a la temperatura. De manera tal que, como la potencia, ¿se acuerdan que habíamos dado esto? No hablamos, igual que la ecuación de Planck, no la encontramos, pero la potencia de una resistencia que está por esta expresión, la ecuación de Planck
algo parecido. Acá era donde habíamos estado discutiendo esa diferencia que hay en estas dos formas, porque uno era tridimensional, por eso parecía como eh, está mezclado con facilidad para hacer la cuenta de. Acá tengo lambda cuadrado y acá nu. Acá tengo nu y no tengo lambda al cuadrado. Esa diferencia de dos órdenes era porque estamos considerando el cuerpo negro es tridimensional, en cambio la resistencia, como hago la deducción, solamente estoy considerando una sola dirección. Entonces ahí vinculo, por un lado, la potencia de la resistencia con la generada por la antena. Hago la cuentita teniendo en cuenta la formulita anterior, que aparece acá abajo. Lado, lado, ahí, y es donde aparece ahí. Entonces veo que esto es lo que está dentro de los corchetes de potencia, y aparece entonces esta expresión que tengo acá abajo y la relación que hay entre la respuesta de la antena, que es esta área efectiva, en función del ángulo con respecto a la dependencia angular que tiene esa área efectiva, y con la cortita que tenían anteriormente del área promedio, del área efectiva promedio, vincula esto, de manera tal que encuentro esta relación. Todo eso puntita es para llegar a eso. ¿Qué es esta relación? Es la relación del área efectiva media con la longitud de onda observada. Fíjense una cosa muy extraña, ¿no? Que esta área efectiva es independiente del tipo de antena que estoy utilizando. Solamente depende de la longitud de onda. Yo en ningún lugar puse que la definición de dipolo. Lo estamos viendo de dipolo porque es el caso que estamos considerando. Se puede haber puesto cualquier tipo de antena y en ningún lado de la cuenta, digamos, que hasta ahora hicimos, aparece esa definición de dipolo. ¿Dónde está la definición de la antena? La definición de la antena está acá, en efectiva. Yo cuando hago la cuenta saco un área efectiva promedio y solamente me queda que depende de la longitud de onda. O sea, si tengo una antena, una parábola o lo que sea, cualquier tipo, un cable tirado del piso que puede recibir algo, el área efectiva media, o sea, el promedio de todo lo que yo estoy con la capacidad de recibir alrededor, va a depender solamente de la longitud de onda. Bueno, eso me es útil para definir después, ¿no?, una característica de cómo queda esa área efectiva. Pero no deja de ser bien, bien extraño que no importa qué alrededor tenga, siempre me va a dar lo mismo. Así como lo hicimos con la ganancia, se hace una definición de lo que se llama el ángulo sólido de la antena, que es la integral de esa área efectiva, que todavía no sabemos cómo es, analizado por el área efectiva máxima, que en algún lado podría aparecer. Resultado entonces que tengo algo parecido a lo que aparecía en la cuentífica que habíamos hecho la ganancia. Fíjense que acá aparece que tengo la relación entre, bueno, calculando de esta manera, ese ángulo sólido de la antena. Tengo el área máxima, el área efectiva máxima, por esa definición de ángulo sólido, que es igual a lambda al cuadrado. ¿Qué significa esto? Si yo puedo representar a esa antena con un ángulo sólido, el omega sub A, que me representa la antena, va a depender del área efectiva máxima y de la longitud de onda al cuadrado. Si yo tengo un área efectiva máxima constante para distintas antenas, pero el área efectiva máxima siempre es la misma, me queda una dependencia de ese ángulo sólido con respecto a la longitud de onda. Es decir, que
si yo tengo mayor, una longitud de onda más grande, el ángulo sólido que me representa esa antena es mayor. Cuando el ángulo sólido, cuando la longitud de onda es más chiquita, ese ángulo sólido es más chiquito. Algo que tiene que ver con lo que nosotros sabemos de la dependencia de la frecuencia o de la longitud de onda de observación con respecto a la resolución. La resolución esa es lo que me da el tamaño del ángulo sólido. ¿Verdad? Que siempre lo que decimos, o comentamos por ahí, que cuando yo trabajo con una frecuencia más baja, o sea, longitud de onda más grande, el ángulo sólido se me agranda. Entonces tengo otra cosa, además que está metido acá, ¿no? No depende el tipo de antena, depende solamente de la característica o de cómo lo defino yo pum, ese ángulo sólido. Bien, un poquito de lo que era, para recordar, no sé, porque no me acuerdo bien cuál era el objetivo que había metido esto acá, pero era de la reversibilidad de la antena. Este, a ver si tenía, como que era por algo en especial. No, hoy me está picando la garganta. Me está leyendo. Empecé a hablar a los gritos y, bueno, a ver, teníamos la relación entre la ganancia entonces y la... Bueno, pero un ratito me empezó a picar. Bueno, vamos a hablar más despacito. Recuerden que teníamos, a ver dónde tenía puesto eso, esto acá arriba. No sé por qué no lo puse en bueno, esta cuentita de la efectiva media. Entonces, si yo tengo una relación, que dice que la ganancia era la- lo opuesto a del área efectiva, hay una dependencia, la misma dependencia angular, eh, tengo una proporcionalidad ahí. Y bueno, para mí digo, pues el factor de proporción que tiene estas dos definiciones, bueno, calculamos el área efectiva media y la ganancia media, que ya la habíamos calculado antes. Bueno, esta es la cuentita que habíamos mostrado recién, esto lo habíamos calculado la clase pasada. Entonces encuentran que el área efectiva va a depender de la ganancia y ese factor de proporcionalidad va a estar dado por lambda al cuadrado sobre pi. Entonces ya tengo definido cómo es el área efectiva. Si conozco cómo es la ganancia, puedo saber cómo es el área efectiva. Pero va a tener un factor de proporcionalidad que va a depender de la longitud de onda en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso del dipolo, vamos a encontrar que nosotros habíamos calculado la ganancia la vez pasada, ¿se acuerdan? La ganancia del dipolo. Queda 3 medios seno cuadrado de tita. Entonces, solamente depende de tita, no depende de phi. Voy a encontrar que el área efectiva, entonces, de un dipolo, lo puedo definir de esta forma. Entonces, más o menos ahí ya me doy cuenta de, por ejemplo, ¿qué quiere decir área efectiva? El área efectiva, ¿se acuerdan que era el cual lo teníamos al principio? Que lo podemos poner así. Entonces, ¿qué pasa si es proporcional al lambda al cuadrado? Esa área efectiva, sí. Entonces, para una densidad de flujo constante, la potencia recibida va a ser mayor.
como que me está diciendo, ¿está puesto eso? Como que me está diciendo que para longitud de onda más chica es mucho más eficiente, un dipolo. Entonces es ahí a donde aparece que por qué usamos estos grandes complejos que yo les mostré en algún momento al principio, que estaban grandes conglomerados de dipolos simples y que son utilizados para observaciones en baja frecuencia. Y bueno, que realmente es más eficiente tener un dipolo para cuando trabajo a bajas frecuencias. Entonces acá tenemos el dipolo. Vemos que también depende, no depende de la longitud del dipolo. No está metida la longitud del dipolo acá. Está bien. Eh, para tener en cuenta algunas cuentitas de ver cómo aplicamos esto, bueno, o sea, en el sentido de que ya sabemos cómo se comporta un dipolo en la área efectiva, cuál es la capacidad de recepción de un dipolo. Entonces, fíjense sí, esa vinculación que hay entre el área efectiva, la densidad de flujo y la potencia, están todos vinculados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo un dipolo, tengo un dipolo acá, ¿se acuerdan el toro ese que sin el agujero en el medio, que ahora va a representar a la área efectiva, va a estar recibiendo información de cualquier lado. ¿Está? No por ejemplo, si yo tengo en el plano azimutal, por llamarlo de alguna forma, tengo en cualquier lado de ese plano pongo un objeto que está emitiendo siempre igual. No me voy a dar cuenta de dónde viene. Tengo en cierta forma un problema y ponga donde lo ponga, la respuesta del dipolo va a ser exactamente la misma siempre. Bueno, eh, ¿entendés? ¿Y dónde nos pongo? Bueno, no puedo leer. Entre el juego de la interferometría ahí. O sea, si los hago funcionar si tengo un montón de dipolos y lo hago funcionar independientemente uno de otros, es cierto lo que vos decís. Pongo 100 dipolos, o sea, lo único que me va a hacer es que la potencia va a ser 100 veces más grande. Ahora, si estos dipolitos los pongo a funcionar que estén correlacionados entre sí la información recibida, ya tengo un interferómetro. Esto lo vemos probable. Entonces, ¿qué tenías acá? Bueno, algunas cuentitas como para tener en cuenta. Bueno, si tengo esta relación entre potencia, la temperatura y lo que es el área efectiva, para nosotros recordamos que habíamos esa potencia de la resistencia, lo podríamos escribir de esta forma. Es una aproximación de la formulita de Nyquist, que es como una potencia de una resistencia a una temperatura de SUBA, que es la temperatura que iba a recibir la antena, que le llamamos temperatura de la antena. Entonces, por ejemplo, para una temperatura de 1 Kelvin, la potencia iba a estar definida por este numerito que está acá. Eso lo podemos llevar a Yankee este, como para relacionarlo de una mejor forma. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo, si tenemos una fuente puntual, esta es la resistencia. Ahora, si nosotros tenemos una fuente puntual que sea no polarizada, que tenga una densidad de flujo S, y la temperatura va a estar definida por esto. ¿Está bien? Es la relación que tenía entre potencia, que es lo que está abajo, definido
La temperatura de ISO. Esa potencia la escribo en términos de la densidad de flujo y de la área efectiva sobre no. Entonces, mi inflación la temperatura de la antena, vinculando la antena con esta resistencia. Entonces, por ejemplo, una primera aproximación de lo que vamos a hablar de lo que es la sensibilidad, que uno puede decir, cuántos Kelvin por Jansky, o sea, cuántos grados de temperatura le corresponden a un incremento en la potencia, que es Jansky, en la densidad en flujo en realidad. Entonces, yo puedo decir acá, bueno, tengo un, eh, una temperatura de 1 grado, por ejemplo, que corresponde a, o sea, el ejemplo que voy a poner acá para hacerlo directamente. Una temperatura de 1 Jansky que corresponde a 1 grado, a un Jansky de densidad de flujo. ¿Cuál va a ser el área efectiva para que eso, para tener este resultado? Hecho de otra forma, tengo mi antena y quiero que se me incremente en 1 Jansky la detección del flujo que corresponda a, a 1 grado Kelvin de temperatura. Para que tenga esa sensibilidad, el área efectiva va a tener que ser de este tamaño. Haciendo la cuentita, me da ese número. ¿Está? Tengo mi antena, mi dipolo, lo que sea, la pongo en particular, lo puedo poner en el lugar de máxima área efectiva. Ese objeto tiene una densidad de flujo de 1 Jansky y quiero que la temperatura de antena sea de 1 grado. Para que pueda obtener ese resultado, yo tengo que tener una área efectiva de 2.321 metros cuadrados. ¿Cómo lo logro eso? Bueno, va a depender del diseño que yo tenga de mi antena. ¿Lo puedo lograr con un dipolo? No. No, en principio no. ¿Qué? Porque el área efectiva va a depender. Y eso la tengo. ¿Cómo? Pero la sensibilidad decía. Ay, no te entendí, disculpa. O sea, vos querés sí, sí, ya. Yo como mi. No sé qué quiere decir eso, o sea. O sea, vos tenés el jazz, es mucho o poco, decimos. O sea, eh, no es ni mucho ni poco. Lo que yo quiero decir es que si yo tengo un objeto, pongo un objeto y que mi temperatura, yo quiero que el resultado de mi antena me dé 1 grado Kelvin, está. O sea, un Yankee es algo brillante, poniéndolo en ese sentido. Lo que digo es arbitrario. Totalmente arbitrario. O sea, no es simplemente para dar un ejemplo. O sea, yo podría decir, todo va a depender también de él, mi capacidad que tiene para, este, recuerden, todavía no metí ningún tipo de detector, ningún tipo de registrador, ni nada. Simplemente la temperatura de la antena. Es la salida de los cablecitos de mi antena que después yo voy a poner en un receptor. ¿Está? Es la potencia, es como si yo tengo una resistencia ahí, esa resistencia va a aumentar en 1 grado su temperatura cuando yo esté viendo en sentido figurado, un objeto que tiene un Jansky de densidad de flujo. A modo de ejemplo. Sí, sí. En el caso de que yo necesito, ¿cómo tendría que hacer la cuenta para darme cuenta de cómo funciona la antena? Nada más. Es como decir, hagamos la analogía con el óptico. Si yo tengo un objeto de tal magnitud, aparente, después de mi telescopio, ¿cuándo va a aumentar, por ejemplo,
No quiero meter un CCD porque si no ya estaría metiendo un receptor. Eh, ¿Cuánto sería el incremento de iluminación en mi ojo, por ejemplo? Está- El hecho que yo estoy hablando de temperatura, siempre pensando que habría una resistencia en ese lugar. El tema la bomba sirve para hacer algo esto. Lo que pasa es que yo estoy, en principio, esto lo estoy poniendo como algo ideal de que existe una resistencia que va a aumentar en 1 grado su temperatura. Por ahora son definiciones más que nada teóricas para que después yo después las pueda aplicar en algo concreto. Bueno, lo que es importante, tengamos en cuenta que hasta ahora tenemos temperatura de brillo, temperatura de antena y ya hablamos de la temperatura del radiómetro, aunque todavía no lo utilizamos. Bien. Te tendría que haber pasado la última, porque me acuerdo que era correcto. Una fuente extensa de radiación arbitraria, entonces, ¿está? Fíjense la cuenta que yo hice recién fue para una fuente puntual. ¿Está? Es decir, yo tengo un puntito que está emitiendo una densidad de flujo S. En el caso que yo tenga un objeto extenso y lo tenga expuesto a mi antena, sea, mi potencia la voy a tener que escribir de esta forma. Acá está metido lo que es la fuente extensa. Es una intensidad específica de algo que lo tengo ahí en el cielo, una galaxia, una nube molecular, lo que sea, está extendido. Para cada punto, para cada coordenada tita phi, tiene un valor diferente de intensidad, diferente o no, no importa. Entonces, como que la respuesta de la antena ya va a ser un poquito más dependiente una de la otra, ¿no? Imagínense, yo tengo mi área específica y como que va a haber eh, no sería una convolución, pero sí sería alguna especie que va a estar afectada la distribución de mi intensidad por el área específica. ¿Está? Este 4 pi no va, la respuesta ahí. Fundo con el 1 medio porque sigo teniendo, en el caso de que tenga un dipolo. Bueno, si recordamos otra clase, la relación que existe entre la intensidad con la temperatura, entonces yo puedo relacionarlo, paso de potencia, paso a temperatura, ¿está? No dije que temperatura. Y acá lo que hemos visto la ecuación de temperatura, brillo, no lo dije, o sea, es algo que depende del objeto que yo estoy viendo. Entonces mi temperatura detectada con esta variable específica me queda ahí. Entonces fíjense cómo estoy relacionando la temperatura de brillo que depende del objeto con la temperatura de antena que depende de la observación. Lo dije, la misma de temperatura constante. Tengo esta temperatura de brillo constante, la saco fuera de la integral, como dije que es algo extenso, no me va a encender de la integral. Bueno, entonces me resulta que la temperatura de antena es la temperatura de brillo que yo estoy definiendo. ¿Está? Entonces, en ese sentido, está bueno hablar de temperatura. Por eso, muchas veces la temperatura de por medio está ahí metida. Bien, en el caso de que
la fuente sea un tamaño angular menor, omega S, bueno, voy a tener mi área específica, el objeto es más chiquito que el tamaño S, entonces ¿qué pasa? Va a haber objetos dentro de un área y cero en el resto, entonces va a haber una diferencia, entonces va a aparecer que esa relación entre la temperatura de la antena y la temperatura de brillo de mi objeto va a estar vinculado precisamente con, más que nada, el tamaño del objeto y bueno, va a aparecer esa dependencia con el lambda cuadrado y el suceder. Si metíamos lo que calculamos hace un ratito, relación entre el omega de la antena y la lambda cuadrado, entonces me queda una relación algo esperable el cociente entre la temperatura de la antena y la temperatura de brillo es el cociente entre el omega del objeto con respecto al omega de la antena. Es simplemente, estoy hablando, estos son, podemos hablar algo parecido a áreas, esta no es una área, parecido a un área, entonces sí. Es el ángulo usuario de la antena. ¿Cómo? El ángulo usuario de la antena. Es lo que habíamos definido antes, algo que podíamos como la integral angular de mi área específica normalizada. Entonces es un ángulo que me estaba representando a la distribución del área específica. Bueno, otra definición importante que es esa área de la antena, entonces, pues está muy bien. Me está representando a cómo se distribuye más o menos el área específica, así como lo dijimos para la ganancia, lo podemos aplicar para el área específica. Si el área específica fuera isotrópica, fuera la misma para todos lados, ese omega de la antena sería 4pi, porque sería exactamente toda la esfera. Ahora, como tiene una diferencia, o sea, el área específica tiene variaciones, igual que la ganancia, se me va a apartar de ese valor. Entonces ahí donde me va a estar indicando cómo es la distribución del área específica en todo, para cualquier ángulo, este, para cualquier posición angular. Entonces me va a estar indicando más o menos un valor que va a estar relacionado por cómo está concentrado el ángulo sólido. Si ahora hacemos la definición de lo que es lo que llama el ángulo sólido de las principal, ¿qué quiere decir eso? Tomemos como ejemplo el dipolo. En el dipolo tenemos esta formita. Entonces nosotros podemos calcular cuál es lo que se denomina como el ángulo sólido de la principal, este, no es main beam. Lo definimos de esta manera y ¿qué calculamos en ese ángulo sólido? Lo calculamos entre un valor que hay entre los valores mínimos alrededor del máximo que tenemos de esta distribución angular. ¿Está? Solo tenemos esta formita, entonces ¿cuál va a ser en la posición angular de los mínimos? En este caso, los mínimos van a corresponder al único mínimo que hay, entonces va a cero. Entonces calculamos el ángulo sólido que hay entre esos dos primeros mínimos. Es decir, para la antena, ¿dónde va a estar metido
la parte más importante de la detección del dipolo en este caso. En contraste, esto vendría a ser la distribución de una antena real, digamos. Este es el ángulo, por ejemplo, este podemos estar hablando del ángulo, el ángulo phi, está una distribución en el plano, y vemos que hay una distribución, esto está en términos de la ganancia, o sea, esto es una escala logarítmica, la radial es una logarítmica. Entonces, vemos que existe un máximo. Si me voy apartando de ese máximo, voy a llegar a este mínimo que se encuentra acá abajo. Entonces voy a calcular el ángulo sólido contenido entre esos dos primeros mínimos. Es lo que dice, no máximo. Entre esos dos mínimos. Entonces, ¿cuál va a ser mi ángulo sólido de la principal? Va a ser este. ¿Se entiende? Entonces, Ay, disculpa. sí, En el del dipolo, un ejemplo más fácil. Sería el ángulo sólido entre los dos ángulos del meridiano del cero. claro. Ok. O sea, pues yo voy a tener esta dependencia, este ángulo, obviamente yo acá tengo una acción también. Entonces va a ser todo el ángulo sólido, porque está increíble. Sí. Entonces es el ángulo entre esos primeros mínimos y que da vuelta alrededor. Ok, y en este otro. Y en este otro también se ve, Ok, ya es más difícil de imaginárselo. esto, esto también debería tener una simetría axial, entonces este va a ser el ángulo y después lo roto para que me lo dé en un ángulo sólido. Ese va a ser el ángulo sólido que me define la principal. Pero la segunda es el plato de la antena, no sé. Pero la antena tendría que estar así. Ah, ok. Ah, No lo vimos todavía, simplemente como para poner un ejemplo que sea diferente al dipolo. Trata la antena va a ser así, entonces va a haber una simetría axial en esta dirección, se para arriba, la fundación sería la imagen, entonces los dos primeros mínimos van a estar en esta dirección, que es las dos primeras entraditas que están ahí. ¿Cuál es el ángulo sólido abarcado dentro de esos dos mínimos que aparecen uno para cada lado? ¿Está? La característica que tiene ese ángulo sólido es que es el lugar donde va a tener mayor respuesta mi antena. Lo que caiga dentro de ese ángulo sólido, fíjense que le había dicho que la respuesta está logarítmica acá, o es decir que esto lo ponen en una forma rara, pero lo ponen así siempre. Fíjense que acá hay un cero y aumenta para adentro. O sea, si esto es cero, el circulito más externo es cero, no sé si lo alcanzan a leer ustedes, pero acá abajo, este circulito está en posición, o sea, lo que correspondería a estos valores que se encuentran acá, son de 10. ¿Está? Es una diferencia de 10 en la escala de decibeles. Es decir, que corresponde a esa diferencia de 0 a 10, es que es 10 veces más grande. Cuando voy a 20, que son esto y esto, que es 20. Como está multiplicado por 2, por 10, perdón, eso significaría que en el logaritmo sería una diferencia de 2. Es decir, que son 100 veces más grandes. Está, aunque parezca esto que no haya mucha diferencia en la sensibilidad, pero sí, en el escala logarítmica nos hace muy importante. Entonces, ¿a qué vamos primero? Vamos al ángulo sólido de ese sub MB, del main beam.
es la región en ángulo sólido donde yo tengo la mayor sensibilidad de mi antena. Existe esta eficiencia, que es la eficiencia de las que está midiendo el ángulo sólido del main beam sobre el ángulo sólido de la antena. Recordamos, el ángulo sólido de la antena es el valor medio de todo, del ángulo sólido total. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué me sirve medir esa eficiencia? Me sirve para decir cuánto de toda la distribución de ángulo sólido está metida en este lugarcito. Es decir, todo esto que aparece acá, esto es lo que se llama el lóbulo principal, estos son lo que se denominan los lóbulos secundarios. ¿Cuánto estoy perdiendo en mi antena que no está ubicado en el lóbulo principal? Si este es un número muy chiquito, o sea, el motor de eficiencia va entre 0 y 1, si es un número muy pequeño, significa que tengo muchos lóbulos secundarios, o son muy grandes con respecto al lóbulo principal. Entonces estoy perdiendo capacidad de detección. Lo ideal, obviamente, que esto sea 1 y que todos los lóbulos secundarios sean 0 y solamente existe el lóbulo principal. La pregunta es, ¿qué forma tiene esa antena? No existe. No hay forma. Podés hacer diseños de antena que para disminuirlo lo más posible, pero ese es el gran problema que tienen los radiotelescopios, ¿no? Que vos no solo tenés algo ahí y estás mirando ahí, en realidad estás mirando para todos lados, con menor sensibilidad, pero estás mirando. Entonces, vos estás eh, mirando un objeto, estás mirando Centauros A y hablando por teléfono con el celular. Por más que estés atrás de la antena, va a estar metiendo ruido. Eso pasa. Esos son las RFI, las interferencias en radiofrecuencia. Te pasa otra cosa en un diseño tipo de reflector, subreflector. Es un diseño más común y corriente. Que si vos minimizás los lóbulos laterales, tenés otros problemas. Es- Otra eficiencia se te complica. Que es la spillover. No importa, pero digo que ahí tampoco es tan deseable llevar los lóbulos secundarios a cero, porque tenés otro problema. Y es que lo mismo ocurre con los micrófonos, estos que son unidireccionales. No se ve. No tiene- Porque tienes micrófonos que vos hablás Sí, de todos lados y sí, se escuchan y sí. otros que tenés que hablar de Sí, o sea, hay distintos patrones, o sea, los dibujitos de los patrones de micrófonos son similares. O sea, el diseño cardio, Claro, el Omni, yo voy y no una direccional, ¿sabes? Entonces, claro. me resulta extraño que vos puedas, ¿no? También unidireccional esa antena. No, no, bueno, tenés las antenas, digamos, inteligentes en un reflector principal, en su reflector reflector, son muy direccionales. O sea, son dirigidos. Pero, ese caso, si no tenés lóbulos secundarios, son chiquitos. Ahora, en algunas observaciones, es radiación del sueño térmica. Y dependiendo de tu observación, si es muy sensible, eso te puede complicar también. Entonces, Y no se puede poner como algo que pasar de la mañana para bloquear todo ese ruido. Con el microondas tiene la parte que tiene una rejita. Esa rejita no deja pasar por el microondas. Claro, o sea, hay formas de mitigar, no lo vas a eliminar. Eh, el tema podría ser meter una jaula de Faraday, Sí, ¿verdad? Que es eso, sí. pero el problema acá es que está bien. Ahí, déjame que me ayudo con esto y bueno, eso. Este es, por ejemplo, la respuesta que tenía
agresivo. Tenía un lóbulo principal muy chiquitito y esto, insisto, esto está en logaritmo, por eso puedes mirar, es súper ruidoso. Esto es en decibeles, o sea, escala logaritmo. Pero la diferencia es muchísima entre el lóbulo principal y todos los lóbulos secundarios que aparecen acá. El tema es que vos, claro, acá te parece, sí, si yo tengo acá y lo apunto bien, voy a detectar bien lo que quiero ver. El problema es que la gran mayoría de todos los objetos astronómicos que queremos observar, la densidad de flujo es la mayoría de los casos es muy pequeña. Y va a resultar en que, lo vamos a ver en su momento, nosotros vamos a tener un nivel de temperatura donde se agregan todas las temperaturas de todos los ruidos, de todas las cosas, de todo lo que está dando vuelta. Y la señal es así. ¿Está? O sea, del piso hasta acá tenemos ruido y la señal aumenta lo que pasa normalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Cualquier ruido que se nos meta por cualquier lado, por más que tenga baja sensibilidad, es muy probable que sea importante. Entonces, es muy difícil reducirlo, que esto desaparezca totalmente. Y como siempre decimos, cualquier cable, cualquier cosa, todo mete ruido. Pero sí que esa es una medida de mitigación que se manejó eh, cuando estaba el tema del bingo. Hacer una especie de mallado perimetral, este, pero está, obviamente te protege de la fuente terrestre, ¿no? De arriba, élite, por favor. Remanente. Hablo de Faraday, Sí, me y ahí no está nada de no electronado. no, bueno, no creí. Bueno, cambiemos acá. Bueno, no sé dónde está la 6. Ya, para no meter mano. Sí, sí, sí. ¿Cuál dijiste? ¿Seis? Esto es. Por ejemplo, todo lo que es las restricciones que uno tiene que cumplir cuando uno va a un radiotelescopio y que importante, digamos. O sea, no se puede hablar por celular, no se puede tener nada que genere ruido, o sea, es como meterse en un lugar aislado del mundo. Este, Y las computadoras y todo eso sí, con una jaula, o sea, hay una claro, habitación toda. sí, eso sí, es muy, muy restrictivo el uso de electrónica. Y los satélites también afectan todo. Sí, y eso es inevitable. Pero por ahí, qué sé yo, vos podés tener control. En algunos lugares pasa que mientras vos estás haciendo la observación de algo, hay otros elementos, otras antenas que están registrando el ruido, digamos. Entonces, si vos tenés después tu observación en el tiempo, ves que apareció algo extraño y te fijas en el otro, mira, justo pasó un avión, alguna transmisión, como dijimos en algún momento, depende de la frecuencia que estamos hablando también, ¿no? Pero por ahí hay reflexiones de la ionósfera, armónicos que aparecen Porque qué bonito. Parques eólicos. Porque dispersan las aspas. Ah, una estática por todos lados. ¿Qué dispersan? Y cuando van a hacer unos incidentes son en determinadas frecuencias que, Ah, no, no,
de vuelta, para este experimento que era en banda L, quería estar lejos de todo un parque eólico de Uruguay. Entonces, Tenemos telescopios idealmente cientos de kilómetros. varios telescopios paseando y ninguno como para mitigar el ruido. Sí, sí, sí. Ha habido. Bueno, En la actualidad no sé cuál es, pero había uno que dejó de funcionar que se llamaba el BISOP, que hacían interferometría con tierra, en banda L, algo, banda baja, digamos. Pero sí, lo que pasa es que, este, bueno, están todos estos satélites que vimos para estudiar el fondo de radiación microondas, son todos satelitales. Precisamente por el hecho de que, te había comentado que uno tenían el objetivo de, ahora quizás sabemos de temperatura, con un cuerpo negro, el fondo de microondas, tenía que detectar variaciones, quería detectar variaciones de 10 a la menos 5. Delta T sobre T, 10 a la menos 5. Tierra imposible, con esa precisión. Entonces lo hacían con... pero ahí no sería microondas. Tengo radiotelescopios. Él es en el rango de la microonda. O sea, no es lo mismo, o sea, no, microondas no significa que son ondas micrométricas, ¿no? Ahora no me acuerdo, o sea, tenían antenas, son antenas de mayor frecuencia, pero seguían teniendo este tipo de técnicas, digamos. Cosa que de tierra era imposible, sobre todo por la sensibilidad que necesitaba. La primera detección de microondas fue en tierra con una corneta, un horn. Así que bueno, lo que pasa es que estaba ahí en la región, como querían ver el espectro, entonces estaba en un límite entre lo que es ondas de radio y ya pasando un poquito al infrarrojo lejano. Entonces ya las técnicas ahí ya eran un poquito diferentes. Pero claro, los 3 Kelvin están, sobre todo el pico que queda determinado, están bien metidos en radio. Bueno, ahora hablamos de dipolo. Cómo se comporta el dipolo, qué es lo que hace. Vimos unos ejemplitos de otro tipo de antenas, como para ilustrar nada más, y veíamos que eran cosas muy extrañas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se utilizan entonces otro tipo de antenas y no los dipolos como principales detectores? Sobre todo, siempre, hasta ahora estamos hablando de un solo elemento, ¿no? Una sola antena. Bueno, por ya costumbre, ya tenía, creo que no va a hacer falta, de lo que es la característica de una parábola. Simplemente acá hay un montón de cosas que son cuestiones más ópticas que, que otra cosa, que no viene al caso ponerse a contar. Lo que sí vamos a considerar, bueno, vamos a empezar a orientar lo nuestro hacia lo que es un disco paraboloide, igual que un telescopio óptico va a tener su foco, sus características ópticas que son exactamente las mismas. Entonces vamos a hablar de cómo funciona un, cuando ya tenemos una superficie en general, antes de que sea un disco parabólico, cómo se comporta una superficie para hacer la detección. Van a ver que son todas cosas que ustedes ya conocen. Bueno, la idea, el planteo que vamos a hacer, es decir, bueno, vamos a
para extender lo que hacemos con un dipolo, vamos a primero a considerar una antena unidimensional. No es un dipolo. ¿Por qué? Porque en el dipolo nosotros metíamos una corriente oscilante. Acá vamos a poner que hay una corriente, pero después lo vamos a entender, eso lo vamos a extender a dos dimensiones. Vamos a decir que, bueno, nosotros tenemos un elemento lineal de esta distancia, de tamaño D. Vamos a considerar que por en segmentos infinitesimales, vamos a decirlo así, hay una corriente caracterizada por algo oscilante y que va a depender de la posición. Entonces vamos a pensar que hay de vuelta, vamos a empezar la antena como emisora, ¿no? Que hay un fit, algo que está alimentando a la antena en algún lado, que produce esta corriente. ¿Eh? Hay algo que emite radiación electromagnética, produce corriente en este segmento y vamos a ver qué pasa en un punto distante. Esa es la idea de... No vamos a caracterizar por ahora bien de qué se trata este eje de X, pero simplemente como para considerar. Esta es la geometría. Vamos a considerar una distancia muy lejana, lo suficientemente lejana como para que no importe el tamaño de esto. Claro, Sí, acá el segmento no es lejos del dipolo. no es, Ahora es parte de corriente alterna. claro, Y la corriente. exactamente. Es una corriente inducida por otro elemento ya vamos a ver que ese otro elemento es un dipólito, que puede con este dipolo iluminar esto y produce un campo, una radiación electromagnética. Eh, a medida que va hablando, bueno, ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. No vamos a considerar el principio de Huygens, imagino que sí. Vamos a considerar qué pasa en este punto distante por la contribución de cada uno de estos segmentitos infinitesimales que pasa acá. Está, este campo lejano es lo suficientemente lejos. Hay definiciones de campo lejano. No la puse acá, no importa. Pero, por ejemplo, que no son tan restrictivas. O sea, un campo lejano no es que sea muy lejos. Por ejemplo, una antena, si esto fuera de 100 metros, el campo lejano ya podríamos considerarlo dentro de esta aproximación. Creo que andaban por los 3.000, sí, 3 kilómetros, que ya uno se podría considerar que eso ya estaba campo lejano. Entonces, si yo quiero usar esto como una antena después, que estoy viendo algo muy lejos, ya es suficientemente claro. Está muy bien usar la aproximación. Bien, entonces, el campo producido en ese campo, en ese punto lejano, el campo va a tener estas características, donde vemos cómo se produce el G de X, es decir, en cada puntito sobre X, y a una distancia Rx, y vendría a ser esta, que aparece ahí. Recordemos, todo esto tiene que ver con lo que ya vimos anteriormente. La producción de un campo a partir de cargas en un lugar va como 1 sobre R y tiene la variación de acuerdo a esta respuesta. Bien, el R está metido acá por la propagación y el R es por la distancia. Bueno, ahí está la aproximación de campo lejano. Entonces, si yo quiero, no nos vamos a poner a hacer todas las cuentitas, más o menos eso, si después se quieren ponerlo, lo pueden hacer, pero la idea es que cuál es el campo eléctrico, el campo final en este punto, cuando sumo todas las contribuciones de los que están acá.
vamos a hacer una definición de variables. Vamos a poner U, que es igual a X sobre lambda. Esa grábensela, esta, que la vamos a usar muchísimo. Que es una forma de independizarse, como aparece acá, no me frecuentemente aparece en las expresiones X sobre lambda. Es bueno de hacer esta definición, ¿por qué? Porque nos independizamos de la longitud de onda. Entonces vamos a encontrar una expresión que es independiente de la longitud de onda. ¿Está? Es algo adimensional, entonces la expresión es una expresión general para cualquier caso. Entonces, ese campo va a estar expresado de esta manera. Entonces, por un lado, ustedes se van a dar cuenta que esto tiene forma de algo, matemáticamente. ¿Qué es? La G es algo, va a representar de cómo se distribuye la corriente en ese elemento, dependiendo de la posición. Es una amplitud de la corriente. Si vos calculás la corriente que se da en un cilindro, llega O sea, vos tenés una distribución de corriente aquí y punto a punto, o sea, que tiene esta oscilación temporal y en cada punto va a tener una amplitud diferente. Le pongo G de X para que sea de forma general, para que me sirva para cualquier tipo de distribución de corriente. Entonces yo tengo, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo mi campo eléctrico en este punto que va a ser dependiente de una transformada de Fourier. Entonces, ¿esto qué es? Es el patrón de difracción producido por este elemento. En el caso que yo tenga que la distribución de corriente, esa distribución de corriente es constante, le hago de esta forma, un uso cuadrado. Entonces, cuando yo aplico em, aplico entonces que tiene la metodología de la transformada de Fourier, voy a encontrar que la distribución de la radiación emitida corresponde a este patrón. Es decir, que yo lo ilumino uniformemente y encuentro que me reproduce una distribución angular. Esta angular, si lo escribo de esta manera, este campo eléctrico, o sea, yo me paro a ver el campo eléctrico y voy a ver que si me muevo en θ, o sea, angularmente con respecto a ese segmento, me va a ir variando como una función sinc. ¿Está? Que es lo que ustedes saben de exactamente el mismo razonamiento que en óptica, cuando yo tengo una rendija, lo ilumino uniformemente, me van a producir un patrón de difracción. La idea es totalmente la misma. Acá lo que pasa es que todavía acá estoy viendo el campo eléctrico, si lo llevo a potencia, se me eleva todo al cuadrado, entonces me queda esta expresión. Que me va a depender de qué? Me va a depender de una amplitud, digamos, que va a ser función de esto y la variación angular. Acá tengo esta expresión que me va representando ese patrón de difracción. ¿Qué es esto? Esto es precisamente llevado a una antena. ¿Cuál sería la respuesta de una antena angular, a una respuesta angular de la sensibilidad? Nosotros hemos hecho la cuenta como emisora. Sabemos ahora, o sea, esto que es potencia al cuadrado, lo podemos hacer la equivalencia con la ganancia. ¿Está? ¿Se acuerda que la ganancia es la potencia normalizada? Ahora, esa ganancia la podemos llevar a una a área efectiva, ¿no? Como una antena receptora. Entonces, la forma que va a tener para ese tipo de antena
esto va a ser la misma respuesta del área efectiva. Tengo un máximo y a medida que voy aumentando el ángulo con respecto a ese máximo, va a ir disminuyendo el área efectiva. ¿Verdad? ¿De qué depende esa área efectiva? O sea, ¿de qué depende la forma de lo que quieres? Depende el ancho de este pico de este patrón. Donde, donde D y el tamaño de ese segmento que yo había elegido. Cuanto más grande sea ese D, ¿qué le pasa al patrón este que vimos acá? O al pico principal. Cuando aumento D, aumento D, se hace más finito el pico. ¿Está? Si yo disminuyo el D, el pico se me hace más ancho. Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo esto como una antena y quiero ver un objeto y quiero que me entre solamente el flujo proveniente de ese objeto, yo quiero algo bien finito, que esto es muy finito. Entonces voy a buscar que el D sea lo más grande posible. Ah, algunas definiciones. Aparece la definición de lo que es el ancho a mitad de altura, que es la mitad de altura de esto, a mitad de potencia. ¿Cuál es el nombre? Y en este caso, está definido de esta forma y siempre lambda sobre D. ¿Está? Eso acuérdense, igual que óptica, acuérdense, todo esto es lambda sobre D. Todo lo que es angular, es lambda sobre D. Si yo quiero un ángulo más chiquito, o sea que o puedo disminuir mi longitud de onda o aumentar el. Está por eso, si nosotros queremos mayor resolución, o sea, poder discriminar algo mucho más, vamos a decir que es conveniente usar una longitud de onda una frecuencia alta. Y viceversa con el T. ¿Qué pasa? Bueno, un caso más apropiado, digamos, para el caso que utilicemos vamos a usar esto como posible antena, es algo que no sea constante, sino algo que vaya variando. Está el G, la iluminación sobre esa serie. Entonces voy a tener una distinta respuesta. Bueno, creo que tenía lo que me importaba acá, era precisamente el gráfico de la potencia. Con respecto al gráfico que tenía anteriormente, cuando era constante, yo veía que tenía el pico de la potencia y se veían algunas sesiones. Si lo hago algo diferente, sobre todo, ¿cuál es la diferencia más importante? Que los picos no aparezcan, que no sea algo tan cuadrado, sino que algo más suave, eso hace que la respuesta esté más concentrada en el máximo principal. Lo llevo a decibeles, parece que existen esos picos, pero no son tan importantes. Recuérdense que esto es el logaritmo, ¿no? Sí, eso es lo que siempre confundo. Perdón, ese G inicial, cuando lo hago como experimentalmente, lo que haría sería ver cómo recibe la potencia y hacer la antitransformada, o lo construyo ya la antena sabiendo cuál es mi G, digamos. Claro, uno construye antenas sabiendo cómo va a responder. ¿Está? Eh, Ahí vamos yendo. Porque todo esto es bonito
cuando uno pone fórmula da todo perfecto. Después a la hora de la construcción cambia totalmente. Bueno, lo que quedaba, así ya, bien. Es decir, bueno, no tengo una antena lineal, tengo algo bidimensional, sobre todo pensando en un plato. Entonces, bueno, son cuentas nada más, y seguro que ustedes se las han hecho. En lugar de tener una distribución eh, en U, hacemos en U y B. Y acá, de vuelta, insisto, acuérdense de esta redefinición de variables. ¿Está? Antes ya habíamos puesto U, que era X sobre lambda, a mí me parece B, que es Y sobre lambda, o sea, la otra dimensión, pero sobre lambda. Tengan en mente eso, porque lo vamos a utilizar más adelante. Y aparece otra definición, que son los valores de L y M, que van a estar indicando las direcciones, son los senos directores de la acá. O sea, direcciones en el cielo, que lo vamos a definir de esta forma, que L y M, que van a estar representando con el ángulo en la dirección X y el ángulo en la dirección Y, con respecto a este sistema de coordenadas. Y, por ejemplo, de vuelta, si me aparece la G constante, me va a dar este resultado. ¿Está? El patrón de difracción de una abertura uniformemente iluminada. Lo mismo pasa en el caso que esto era la potencia. Exactamente, son todas las mismas cuentas. Entonces acá, que tenía para agregar acá? Eh, esto, ¿para qué lo usaba? Simplemente para relacionar área efectiva y de ganancia, es, haciendo toda la aproximación necesaria para la cuestión de que definimos una nueva variable, simplemente para hacer la medida. De manera tal que la ganancia, en este caso, la distancia de una antena uniformemente iluminada, lo vamos a tener de esta forma. ¿Está? ¿Y qué es lo que aparece acá? Bueno, si hacemos la misma cuenta que acá vamos a tener esa ganancia dependiendo de las dos variables. ¿Está? Esto después lo podemos revisar, pero son uno puede llegar entonces a partir de esa ganancia al área efectiva. La área efectiva la hemos definido de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos toda la igualdad de todo de lo que era la ganancia, el área efectiva, todo lo que vimos anteriormente, vamos a encontrar que el sub 0 es igual a D por sub X, o sea que el área efectiva en este caso es la área geométrica de este cuadro, este rectángulo que habíamos definido. Entonces, prácticamente está todo bien. Este es el área efectiva máxima. Bueno, listo entonces. El tema es que esto es perfecto, pero cuando ya tenemos otro tipo de iluminación, acuérdense que era lo que yo refería con iluminación, era cómo iluminaba a ese elemento que yo tenía como íbamos a tomar a la antena. Y esta iluminación provenía de otro elemento que emitía radiación. Totalmente teórico esto, una forma de iluminación constante es muy difícil. Entonces lo que se hace bueno, Open Illumination, que es algo parecido a lo que hemos visto en el otro caso, que esa función, no una función cuadrada, sino una función más suave. Esta es la idea, que da la idea de una iluminación en forma cónica, no cuadrada. Entonces, para cualquier otro tipo de iluminación, el A0, el área efectiva máxima, siempre va a ser menor que el área geométrica.
Esa es la desventaja que tendríamos con respecto a que si vamos ahora sí a una circular, ustedes saben que el patrón de difracción de una circular es el patrón Rayleigh, ¿está? Entonces, si tenemos el patrón de Airy perfecto, es porque tenemos una área circular uniformemente iluminada, pero si esto no está uniformemente iluminada, vamos a tener que va a aparecer una eficiencia de la apertura que va a ser esa era área máxima, que no es, esa área máxima que no va a estar uniformemente iluminada con respecto a la área geométrica y este número va a ser siempre menor que 1. De todas formas, que tenía después, de todas formas, ¿qué es lo que encontramos ahora? Que si yo tengo, vamos a pensarlo de vuelta como emisora, yo tengo algo que lo ilumina, vamos a suponer que lo ilumina en forma constante. Tengo el patrón de difracción, el- un disco, vamos a pensarlo, en el camino de la luz, o sea, el disco ese no está suspendido en el aire, está flotando. Tiene soporte, tiene un montón de cosas, tiene un montón de cosas en el camino de la radiación, y como nosotros estamos viendo patrones de difracción, entonces todo eso produce difracción también. Entonces todo eso está metiendo alteraciones al patrón perfecto que nosotros estamos viendo. Siempre lo está degradando, siempre para peor. Como en el caso de la imagen óptica, que son, donde, un ejemplo, el James Webb, ¿está? Las imágenes estelares del James Webb, donde aparecen los 6 rayitos, esos que son los patrones de infracción de eso, bueno, también lo tenemos acá. Y eso hace también que la imagen, la respuesta de la antena no sea totalmente ideal. Bueno, estamos más o menos ahí. Entonces ya tenemos. Dale. O sea, con el autor igual programa haciendo estudiar ni no sigue. Claro, sí. O sea, para cerrar así el tema de la antena. Vamos a poner, estoy buscando un patrón de. Vamos a buscar ahí. Entonces, ¿qué significa este patrón? Nosotros recién hicimos todo el análisis de como emisora. De vuelta, hay algo que alimenta a la antena, produce las corrientes y esto refleja, en cierto sentido, un patrón de difracción que va a ser como emisor. ¿Qué es lo que pasa como receptor? Como receptor es la antena tiene una respuesta con respecto a algo que incide, una onda plana que incide, de acuerdo a la dirección de donde venga esa onda plana. Esa dirección depende de esto. Se van a generar las corrientes que van a responder a este patrón de difracción y se van a dirigir al feed, a ese elemento que estaba emitiendo en el otro caso. En este caso va a ser, vamos a hacerlo simple, otro dipolo. ¿Está? Que va a ser el que va a convertir esa radiación que llega hasta ese punto en una corriente eléctrica, en un voltaje. Ese es la. Dale un telescopio. Usted me podría evitar dos funciones, igual que el telescopio óptico, nada más que. O sea, si vos haces todo el análisis de cómo funciona un telescopio óptico en términos de onda electromagnética, es exactamente lo mismo. No usás la óptica geométrica y lo usás en términos de. Claro, sí.
O sea, este lambda sobre D es lo mismo que pasa en el telescopio óptico. Cuanto más grande, ¿por qué queremos hacer telescopio cada vez más grande? Para que nuestra resolución sea lo más chiquita posible. La diferencia ahí está en que nosotros no estamos formando una imagen, sino que estamos viendo en un solo punto. Tenemos un solo dipolo en la región donde converge toda esta radiación. Entonces, por eso decimos, y sí, tenemos que, cuando trabajas en tal frecuencia, tal longitud de onda, con tal tamaño de telescopio, va a tener tal resolución. ¿Está? Para decir algo. Arecibo, que trabaja normalmente en banda L, con 300 metros de diámetro, ustedes pueden hacer la cuenta, y sí, me daba una resolución de 7 minutos. ¿Está? Arecibo tenía 7 minutos digo Arecibo porque es lo único que me acuerdo de memoria. Pero, por ejemplo, el FAST, que es el más grande del mundo, 500 metros, es vamos a ponerlo que sea el doble de Arecibo. El doble nada más, porque son 500 metros. Uno dice, "Sí, es gigante, es enorme". Pero si Arecibo tenía 7, el FAST tiene 30 minutos de arco. Una resolución de 3 minutos de arco. Es enorme. Enorme, pero no ganás mucho. No tenés una gran. ¿Qué? ¿Cuánto? Están de banda L hasta banda K. O sea, no tiene algo muy espectacular, así como es el tamaño. Lo que sí tiene esa capacidad, lo bueno que tiene, que la sensibilidad va con el área efectiva, ¿no? Y el área va como el diámetro al cuadrado. Entonces, si es el doble de tamaño, la sensibilidad aumenta en 4 veces. Esa es la gran ventaja que tiene. Pero lo que es resolución, ese es el punto bueno de FAST. No la resolución, sino la capacidad de conexión. Obviamente, con respecto a una antena de 30 metros, sí hay una diferencia. Con respecto a y hacer algo más grande que 500 metros, de vuelta, claro, por ejemplo. Entonces, de vuelta, si quiero mayor resolución, lo que va a venir ahora, interferometría. No hay otro. Que de hecho es el radio la técnica que en toda la astronomía que ofrece la mejor resolución. La Exacto. interferometría, muy la línea base. Ahí sí. Y sigue valiendo lo mismo. Es lambda sobre D. Pero ahora D no es el diámetro de la antena, sino la distancia en la que se encuentran las antenas. Si yo tengo antenas que están a 30 kilómetros, significa que va a ser agresivo, va a ser 300 veces mejor la resolución que va a obtener. 100 veces sería. Pregunta muy poco. Claro, la New Horizons como radiotelescopio. ¿La qué? Bueno, que por el Ah, sí. interno en la tecnología. Sí. Es la Sí, el tema ya, claro, el problema ahí ya va de la mano de la tecnología. Ya tenés cómo vas a correlacionar la señal. Ahí se complica. No tanto en la idea teórica de cómo funciona, sino de cómo lo aplicas. Bueno, y medio como para darle esto que era. Para calcular la. Sí, en definitiva, tener una antena de, no sé, 30 kilómetros de diámetro, comparado con esta técnica de interferometría, es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a la resolución. Casi lo mismo. Está en la resolución, porque
no vas a tener la misma respuesta que si tenés una antena que recibe toda la información dentro de un disco, que la información que vos recibís en la misma área, pero de ciertos puntitos. Claro. ¿Está? O sea que en el último efecto sería mejor tener, digamos, una antena. O sea, ¿qué es lo ideal? Es tener una antena gigantesca del tamaño que vos te haga falta. Eso es lo ideal. El tema es que es imposible. O sea, vos no podés hacer una antena de 1 kilómetro de tamaño. Pero sí podés llenar 1 kilómetro cuadrado de antenitas. Hay alguna solución. ¿Por qué no podemos hacer interferometría en los Porque es muy difícil. Vos te necesitas, en radio, la interferometría la haces con la respuesta eléctrica de cada antena. ¿Sí? Vos traducís, para hacerlo simple, estás observando en una sola frecuencia, viene una ondita y la juntás con la ondita que viene de la otra antena y te sale algo, de una combinación entre las dos antenas. En óptico no te queda otra que hacer que esa correlación sea óptica directamente. Entonces, ¿cómo haces para llevar la luz? ¿Qué es lo que el VLT funciona, pero no sé si funciona tan bien? Que son 4 telescopios que desvían la luz, 4 telescopios de 4 metros, si no me equivoco, o de 8, 6, no me acuerdo bien. Bueno, están separados metros, ¿no? O sea, no están uno acá y otro 100 metros allá, sino que están separados 10 metros, 20 metros uno de otro. Y la idea es que cada uno de estos telescopios lleve la luz El tema es que se va de la mano con lo que es la coherencia de la luz. Es decir, el, tanto temporal como espacial, pero la espacial es la más importante, es cómo la luz mantiene su característica ondulatoria en forma coherente. Es decir, si yo tengo el camino de la luz así, ¿qué tiene que ver la luz que pasó o la onda electromagnética que cuando pasó por acá que cuando llegó acá? ¿Está? Y eso tiene que ver de cómo los paquetes de onda de la luz se van transmitiendo. tema de fase? Va perdiendo la fase, va perdiendo la propiedad de la luz, entonces no las puedo correlacionar. ¿Está? Por ejemplo, esta luz va tirando paquetes de onda, ¿no? No es una ondita bonita como lo dibujamos siempre, sino que va emitiendo, aleatoriamente va emitiendo, va emitiendo la luz. Entonces, ¿en cuánto tiempo pierde esa coherencia? ¿En cuánto tiempo se descorrelaciona la luz? Y en óptico es muy rápido. Y más aún si yo le meto espejos para desviar la luz, para llevarla a un lugar donde yo hago la correlación, la junto de esas dos luces, entonces no puedo hacer la interferencia. Es como pensar en la luz que proviene. ¿Qué no puedo hacer? El patrón de difracción, o que me sea bonito, de una luz de este tipo. Porque, bueno, ustedes han hecho, supongo, los experimentos con un láser y que sea perfecto. El tema es que la coherencia de un láser, la coherencia espacial de un láser es muy grande. En cambio, de la luz proveniente de algo de este tipo es muy cortita y pierde la coherencia y es muy difícil hacer este, esa, esa interferencia entre las distintas partes de la luz. Pero se hace en cierta forma, pero
no tan eficientemente como acá. O sea, es muy difícil, o sea, es más o menos complicado en banda L, el orden del gigahertz. En el orden de los cientos de gigahertz, como fue el caso del DHT, era muy difícil, cosa que todos sabemos que para hacer el procesamiento de esos datos demoraron un montón de tiempo porque había que ajustar un montón de parámetros. Entonces, es complicado. No sé si en algún momento la tecnología va a dar para que se pueda hacer esa correlación óptica. Bueno, eh, entonces como para tener idea, a ver qué... eh, bueno, algunas cuestiones de definición nada más. Acá tenemos un lado de esto, porque está pensando, era otra cosa. Simplemente para tener algunas definiciones, más que nada es para cómo podemos hacer para calcular el, el ángulo sólido de la antena, que es lo que hace en lugar de tomar el patrón de difracción, sino que, y por ejemplo, aproximar simplemente sea la vueltita más simple, nada más. Pero simplemente como para tener alguna forma de ver cómo es el comportamiento de ese ángulo sólido de la antena, que simplemente mirar esta formita que aparece acá abajo. Es que el ángulo sólido de la antena, la respuesta, o sea, que nos va a servir de cómo se comporta una antena, se puede aproximar por este valor, que va a depender de la altura, el ancho a mitad de altura de esa gaussiana. Entonces, si conocemos cómo es la antena, podemos tener esta actividad y calculamos el omega. Bueno, estoy matando. Te la pongo a hablar fuerte. Bueno, ¿no están leyendo? Sí. Bueno, ahí está. Y un poco de lo que vimos el otro día. Un dibujito este que estaba acá. Y, bueno, no vamos a entrar en detalle de cómo es, pero es la idea de esto de qué pasa con la, la rugosidad de una antena. Este, bueno, la idea de esto es cómo cambia a ver, déjenme ver un poquito, que simplemente es hacer una vueltita de cómo cambia la respuesta del campo eléctrico. Uy, cuando uno tiene apartamientos respecto a la parábola, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a considerar una variación
no tiene mucha importancia, o sea, no le vemos, no le vemos mucha bolilla a la cuenta, pero la idea es, yo tengo un apartamento respecto a una parábola perfecta, ese apartamento me va a producir una variación, una pequeña variación en el campo eléctrico, de manera tal de cuando yo haga junte todos esos campos eléctricos para hacer la convergencia que, en el sentido de la difracción, que nosotros vamos a estar pensando que todos los campos eléctricos vienen en fase y el desfasaje que viene me va a hacer que tenga máximos o mínimos. En cambio acá esto me va a producir esos desfasajes aleatorios, o sea que no los puedo conocer, y simplemente entonces cuando yo tenga ese campo eléctrico que va a ser la integral de esa suma de todos los desfasajes, va a producir una alteración en mi patrón de difracción. Esa es la idea. Voy a estar sumando y restando, está en pequeñas proporciones, pero si yo tengo una determinada variación y esa variación no es va a ser similar a la longitud de onda, entonces sí va a ser importante, porque estoy aplicando variaciones que se me van mucho de lo que es una longitud de onda, entonces ya ahí podría tener que el comportamiento de esa superficie vaya cambiando mucho, que vaya empeorando ese patrón de difracción que estamos viendo para que la antena se comporte bien bonito. Entonces, eh, acá aparece todo dependiente de la longitud de onda. Y bueno, lo importante para tener en cuenta es cómo este apartamento, ponerlo en términos de algún criterio que me permita decir, eso es lo que que me permita decir cuánto afecta o cuánto está. Entonces, acá está el puesto que este sigma, que es el sigma que va de la mano de esta eficiencia, que es el apartamento medio, está, y va a depender de la longitud de onda. Entonces, yo cuanto más grande sea este sigma, la eficiencia va a ser cada vez peor. Mm. Lo importante es que tengamos en cuenta esta expresión. Cuanto sigma con respecto a la longitud de onda sea cada vez más grande, entonces esa eficiencia se me va a ir disminuyendo. Por ejemplo, acá tenía algunos ejemplos para distintas frecuencias. De acuerdo a este criterio, de hecho veía que en lo que vos pasaste decía lambda sobre 20. En otro lado puede ser lambda sobre 10. En ningún lado vi criterios que sean muy específicos por algún motivo en particular. Pero bueno, ¿qué quiere decir estos valores que salen acá? Esto quiere decir cuál es el apartamiento que uno tiene que tener la superficie real de una antena con respecto a la ideal. Estamos hablando de los micrones, decenas de micrones, que es decir que hay que controlar, en este caso que estamos con frecuencia más o menos alta, en este caso que tenemos una frecuencia normal, digamos, son 380 micrones, del orden del milímetro, ¿no? O sea, un poquito más, la mitad de un milímetro, más o menos. Pero cuando nos vamos a 600 gigas, son 25 micrones. Y controlar micrones en una antena es muy complicado. Obviamente que si yo tengo una antena, yo tengo que exigirle a esa antena la peor condición. Si es el mismo telescopio, entonces si yo quiero que funcione hasta esta frecuencia, yo tengo que exigirle a ese telescopio que sea la peor condición, o sea, exigirle que, porque si le pongo otro valor más suave, me va a andar bien,
pero cuando yo quiero ir a frecuencias más altas, no va a funcionar. Esto también vale para el óptico. Sí. Sí, sí, el razonamiento, por eso, el razonamiento es el mismo. ¿Verdad? Vos tenés una radiación, una onda electromagnética que en lugar de pegar acá, pega un poquito más abajo. Entonces ya cuando la juntás con el campo eléctrico que está al lado, pero que tiene otro punto de reflexión, estás agregando un desfasaje en la onda. Si ese desfasaje es mucho, no va a ser claro, no va a ser la correlación entre estas dos ondas electromagnéticas. Entonces vas a perder la capacidad de tener una buena imagen. Que sea el resultado. Y como yo siempre hago en la parte óptica, no es lo mismo, pero más o menos, con el que hablamos del zinc. El zinc es la turbulencia del... y cómo lo vemos en la práctica del zinc? Yo hago siempre el ejemplo de una superficie de agua. Si el agua es perfectamente, o sea, un día súper tranquilo, que está en un espejo, que le decimos el agua, al sol, un lago, por ejemplo, bien tranquilito, tiene la luz del sol y que vemos nosotros el sol. Ahora, si tenemos turbulencia, que hay un poquito de ola, está como que empieza a desdibujarse el sol. Y la luz no proviene de un solo punto, sino está de varios lugares que están reflejando en distintas posiciones. Eso, no en términos de desfasaje, pero sí de direcciones de donde viene el movimiento del sol. Y si está muy turbulento, no hay ninguna, las reflexiones son totalmente isotrópicas y a uno no le llega nada de la luz del sol. Y bueno, más o menos esa es la idea de por qué buscamos ese efecto de velocidad con ciertos criterios. Bueno, este, nos hablamos bastante, hasta ahí, hasta ahí llegamos. Bueno, entonces ya tenemos la antena, ya tenemos cómo funciona, ya tenemos nuestra parábola, ya sabemos cómo funciona la parábola. Eh, no hay ningún problema, por lo menos para mí, de que vincularlo todo esto con un espejo, porque la idea es la misma. Eh, y dejar en mente el tema este de lo que es de equiparar todo este razonamiento con la reducción de la inflación. ¿Por qué? Porque la misma idea la vamos a llevar a la interferometría. En lugar de tener una superficie que hace difracción, vamos a tener puntitos separados que, en el caso que tenemos dos puntos nomás, por ejemplo, si tenemos solamente dos antenas, es como si estuviéramos reproduciendo el experimento de Young. Ahí está, interferometría directamente. Bueno, de eso se los dejo para la próxima. Si la antena receptora va a ser un dipolo en el foco primario, No necesariamente. O sea, también vas a tener al estilo, bueno, no sé si dijiste no por eso, pero al estilo óptico vas a tener distintas configuraciones de antena. Puedes tener clase Grey, puedes tener otro tipo de... No sé si preguntabas eso. sí, sí, sí. Claro, sí, puedes tener la antena, vamos a sumar el primario, el reflector primario, y después vos podés tener un secundario. ¿Está? O podés tener el, el, el receptor en el foco o el receptor por atrás que la mayoría de los casos son de este tipo. Por detrás del principal, del primario, tenés la cabina donde están todos los receptores, que por ahí es mucho más práctico que tenerla en el foco. Bueno, de hecho, el lunes vamos a ver varios. Fundamentalmente vamos a ver esos dos puntos. Una la CD, que es la más grande, y otra el foco primario, que es la más chica.
Después hay algunas gregorianas son las de cable, ¿ya? Y después está la famosa batiente. Ya. Por Ahora, ejemplo, ahora porque lo dijimos bastante. adhesivo, que me quedó muy chiquita la imagen acá. Un poco en una arriba. O sea, la convergencia de los focos de acá, pero en realidad no es exactamente así, sino que no sé si ven como una crisita ahí en el medio, que ahí llega la radiación y ahí adentro se produce como un foco Cassegrain. No un foco Cassegrain que se va para abajo, sino ahí adentro mismo. Este, pero sí, y también son reflectores de misma idea que esto no cambia. Lo que sí, siempre, estaba por ahí, no lo dije, creo, las longitudes de onda siempre tienen que ser, o sea, los tamaños de las piezas que componen una antena tienen que ser mucho más grandes que la longitud de onda. ¿Está? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que si tengo una onda de 20 centímetros, no puedo poner un reflector de este tamaño. ¿Está? Es totalmente transparente el reflector ese. Bueno, 10 y casi medio, ¿no? Mm.